Ustedes tendrán acceso a este lugar periódicamente. Creo que es el momento de reiniciar un contacto no solo con la prensa, sino a través de ustedes con toda la ciudadanía. Y a pesar de que llevamos muy poco tiempo, ustedes imaginan este tiempo tan corto en épocas turbulentas parece mucho más largo, y en el mes que llevamos desde que fui designado presidente de la República, creemos que es más que una rendición de cuentas, porque es muy poco tiempo para haber hecho lo que queríamos y lo que debemos hacer, por lo menos ponerles al tanto dónde estamos ahora con el gobierno, qué es lo que tenemos en mente, qué es lo que hemos encontrado, y con la ayuda y participación activa de la Presidenta del Consejo de Ministros y los ministros que me acompañan, tendremos mucho gusto en contestar sus preguntas, responder a sus inquietudes. En primer lugar, encontramos una situación extremadamente difícil al llegar a Palacio de Gobierno. No son tiempos fáciles, son tiempos pero muy difíciles. En una situación compleja, desfavorable, con una serie de limitaciones que, según algunos historiadores, no ha tenido nuestro país desde la Guerra del Pacífico. Además de eso, además de los problemas que hemos encontrado, que ustedes conocen muy bien y reportan sobre ellos cotidianamente, de la pandemia, de la crisis económica, los problemas de seguridad, los problemas de educación, los problemas de trabajo y maneras de ganarse la vida, todo el proceso electoral y la crisis política que hemos tenido, nos hemos encontrado con una situación bastante complicada en términos de gestión pública, por decirlo menos. Para que tengan ustedes una idea, durante el mes de noviembre del año 2020 hubo un total de 51 ministros. 51 ministros, sin incluir a la Presidenta del Consejo de Ministros. 15 sectores de los 18 tuvieron 3 ministros distintos en un mes. 3 tuvieron 2, cada uno, que fueron Cultura, Salud y Trabajo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Ustedes saben muy bien que tomar posesión de un ministerio no es una cosa sencilla. Algunos especialistas han estimado que toma entre 2 a 3 meses por lo menos, y a veces hasta 6, para ponerse al día con todo lo que hace un ministerio. Sin embargo, hemos tenido una rotación como la que acabo de mencionar, sin contar que si uno va un poco más atrás, realmente tenemos una rotación ministerial que nunca se había visto antes en la historia de nuestro país. ¿Qué impacto ha tenido esto en la gestión pública? Muy grande. Cambios de ministros, viceministros, directores, programas que se venían avanzando, se paraban de un momento a otro, ideas que se planteaban luego desaparecen. Ustedes han visto en el último mes cómo hemos tenido una orientación muy diferente entre un primer ministro, otro primer ministro, y al final nos ha tocado a nosotros tratar de calmar la situación, enmendar el rumbo, darle un camino seguro a lo que es nuestro país en medio de toda esta, digamos, no diría catástrofe, pero una situación extremadamente complicada, agravada por las limitaciones del sector público. Como en todos los sectores, esta inestabilidad e incertidumbre nos ha pasado factura. Nos ha pasado factura en términos de seguridad, en términos económicos, en términos de la pandemia, en las vacunas, sobre las cuales estoy seguro tendrán ustedes algunas preguntas. Y más aún, en este breve tiempo lo que hemos visto que una cantidad enorme de demandas sociales que han sido insatisfechas por meses y por años, al ver toda esta incertidumbre, han empezado a expresarse de una manera muy fuerte y muy clara. Contexto desfavorable, capacidades disminuidas y demandas sociales legítimas que hay que responder. Ese es el contexto en que el gobierno de emergencia y transición ha encontrado y en el cual estamos trabajando. Más aún,
tenemos un tiempo limitado. Tenemos una fecha de expiración, el 28 de julio de 2021, con una fecha no de expiración, pero de cierta turbulencia, que es el 11 de abril. Allí sabremos la composición del próximo Congreso, sabremos quiénes son los dos contendientes que pasarán a la segunda vuelta, y ahí es donde empieza, como lo hemos visto a lo largo de la historia en nuestro país, el difícil proceso de ajuste, de pasar de un gobierno a otro, y más aún de un gobierno que es un gobierno de transición y emergencia. Sin embargo, como muy bien lo expresó la presidenta del Consejo de Ministros en su presentación para pedir el voto de confianza, hemos elegido unos pocos temas en los cuales podemos centrar nuestra atención en el breve tiempo que estaremos en la conducción del aparato del Estado, del aparato del gobierno central. Esos tienen que ver con salud, tienen que ver con empleo, tienen que ver con recuperación económica, tienen que ver con educación, en fin, pero tiene uno sumamente importante también, tienen que ver con el tema de elecciones. Si por todo lo que les he dicho no fuera poco, tenemos un proceso electoral en marcha, una campaña electoral, en la cual legítimamente cada partido político, cada candidato tiende a diferenciarse de los demás y todos del gobierno en ejercicio. O sea que todo esto configura una situación que, si bien es un gran desafío, nos anima a este gobierno, nos anima a todos los ministros que están acompañándonos y a la presidenta del Consejo de Ministros a emplear todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, toda nuestra experiencia para, en primer lugar, generar confianza. Las encuestas dicen que solo 2 de cada 10 peruanos confían en otro peruano. Y probablemente, no tenemos estadísticas directas, muy pocos confían en el gobierno. ¿Por qué? No voy a entrar en análisis en profundidad, ustedes conocen las causas, pero lo que sí queremos hacer es hacer una diferencia y tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de devolverle la confianza a toda la ciudadanía, devolverle la confianza a los periodistas, que vengan ustedes a conversar con nosotros, etcétera. En cada uno de los temas que vamos a tener que afrontar, tenemos opciones muy difíciles y situaciones que no tienen una respuesta satisfactoria que pueda contentar a todos. No se trata solamente de elegir el mal menor. Lo que se trata en realidad es que tenemos dos situaciones, en muchos casos muy complejas, que hay que tratar de articular, que hay que tratar de mantener y que probablemente no terminen de contentar ni a uno ni a otro grupo. Tendremos que buscar ese elusivo justo medio que asegure que nuestro país retome el rumbo de la viabilidad económica, social y política en muy pocos meses. Lo que sí podemos comprometernos como gobierno de transición y emergencia, como les he dicho, es usar todo nuestro esfuerzo en imprimir un sentido de urgencia a todo lo que hacemos, y ese sentido de urgencia no debe confundirse con la improvisación. A veces las cosas urgentes hay que hacerlas con calma y deliberadamente, porque por apresurarse demasiado sin tener información correcta, probablemente cometemos un error más grave que va a ser difícil de enmendar más adelante. Por lo tanto, trabajaremos con urgencia, pero sin improvisación y sin hacer las cosas a la carrera. El equipo que me acompaña en el gobierno son todos profesionales con muchísimo conocimiento, experiencia y compromiso, y tienen un conocimiento detallado de los sectores en los cuales están trabajando. Pero no solo se trata de tener ministros muy buenos de manera individual. Lo que hemos encontrado en el gobierno ha sido un hábito, una manera de trabajar que aparentemente viene ya de algunos años, en lo cual algún presidente o algún primer ministro le dijo a cada uno de los ministros: tú quédate en tu campo, no te metas ni hagas lo que hace el otro. Eso llevó a una descoordinación que hemos encontrado entre los diferentes sectores.
Lo que estamos haciendo es trabajar en equipo. Hemos tenido reuniones no solo de gabinete, reuniones de trabajo entre grupos de ministros, porque los problemas no son exclusivos de un sector y requieren la participación activa de muchos ministros, en algunos casos y en otros de 2 o 3. Y en ese sentido estamos cambiando el estilo de trabajo de este gobierno de transición y emergencia. También hemos hecho un esfuerzo de coordinar con los gobiernos locales y regionales. Ya he tenido la oportunidad de reunirme con los presidentes regionales en un par de oportunidades, con las 2 asociaciones de municipalidades. Hemos recibido por primera vez en la historia del Consejo de Estado al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para que le explique a los diversos poderes del Estado algunos de los problemas centrales y dificultades que encuentran. Esa es la forma en que está trabajando el gobierno de emergencia y transición. Pero tampoco somos un gobierno que simple y llanamente trata de articular lo que hace. También estamos pendientes de lo que sucede, no solamente en el Congreso, sino a nivel de la ciudadanía. En muchos casos, y lo seguirán viendo ustedes, cuando veamos propuestas que vengan del Congreso, que amenazan la estabilidad económica y financiera de nuestro país, que es uno de los pocos preciados activos que todavía mantenemos, no tengan la menor duda que este gobierno observará esas leyes, propondrá alternativas, pero no vamos a poner de ninguna manera en riesgo eso que tanto sacrificio le ha costado a todos los peruanos durante más de 2 decenios. Ahí actuaremos con toda firmeza. Igual, en circunstancias en las cuales es necesario tomar decisiones rápidas, pero bien pensadas, lo haremos sin titubear. Este no es un gobierno que se va a andar en medias tintas. Y yo creo que es importante, después casi 2 semanas, porque aún no cumplimos 2 semanas de que la presidenta del Consejo de Ministros logró el voto de confianza, ya hemos empezado a actuar, hemos empezado a trabajar y así lo seguiremos haciendo. Por último, en esta primera introducción, antes de pedirle a la presidenta del Consejo de Ministros y luego pasar a sus preguntas, que contestarán los miembros del gabinete, la presidenta del Consejo de Ministros y quizá en alguna instancia yo complementaré, lo que quería decirles es que ustedes tienen delante un gabinete, un gobierno con vocación de servicio, que no está buscando algún propósito oculto, que no está buscando el beneficio personal, que no está buscando el acceso a cualquier prebenda. Es un gobierno que ha venido a trabajar por y para todos los peruanos y peruanas. Es un gobierno de gente honesta. Saldremos el 28 de julio tal como llegamos en términos de nuestras propiedades, nuestros accesos a diferentes formas de ganarnos la vida. Estamos aquí para servir a la gente, quisiera repetir, y durante estos próximos meses haremos nuestro mejor esfuerzo para conducir un gobierno como el que de verdad se merecen todos los peruanos y peruanas de buen corazón. Quisiera dejar ahora a la presidenta del Consejo de Ministros para hacer una breve introducción antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Gracias, presidente. Buenas tardes. Voy a hacer lo mismo para poder escucharnos mejor. Efectivamente, como señalaba el presidente de la República, hace 13 días estuvimos ante el Congreso de la República y presentamos las 5 líneas prioritarias de la política general del Gobierno de Transición y de Emergencia. Estas políticas presentadas recibieron el voto de confianza del Congreso, pero también tuvieron la oportunidad de ser conocidas por toda la ciudadanía. Vamos hoy a repasar brevemente qué avances podemos reportar en estas materias, pero sobre todo enfatizar aquellas decisiones que hemos tomado en el Consejo de Ministros del día de hoy en relación a los 5 ejes.
El primero, relativo a las elecciones, neutralidad y transferencia ordenada. Hemos en la jornada de hoy revisado el decreto supremo que aprueba la directiva que establece las disposiciones para asegurar la neutralidad de los funcionarios, funcionarias y servidores públicos durante el proceso electoral del 2021. En los próximos días vamos a estar publicando esta norma. En segundo lugar, quiero compartir con todas y todos ustedes que hemos desplegado múltiples esfuerzos, especialmente desde la Cancillería, para invitar a diversas misiones internacionales de observación del proceso electoral, y puedo confirmarles que hemos logrado que la misión de observación de la OEA adelante su presencia en nuestro país para el mes de febrero, de tal manera que pueda acompañar el proceso electoral y coadyuvar en generar un clima de concordia, de diálogo, de no ataques dentro del proceso electoral, de tal manera que la ciudadanía pueda participar de unas elecciones limpias, libres y transparentes, y a la vez garantizar que este grupo, esta misión observadora de la OEA, acompañe también y supervise que el Ejecutivo cumple con sus normas de neutralidad. Esto nos parece muy importante porque es una misión de observación anticipada que estamos pidiendo para consolidar un proceso electoral con todas las garantías de neutralidad. El segundo gran eje que presentamos es la lucha contra la pandemia. En los últimos días hemos tenido bastante preguntas, bastante interés en conocer cómo va el proceso de adquisición de las vacunas. Ahora la ministra de Salud va a tener la oportunidad de comentarnos cómo estamos, qué gestiones se han hecho. Yo quiero referirme a un segundo aspecto que es tan importante como la adquisición de las vacunas, y es la organización logística del proceso de implementación de la vacunación, que como ustedes saben, que va a abarcar a todo el territorio nacional, comprende un proceso bastante complejo y además, por las características de las vacunas, va a requerir también de una logística especial. En esa medida, desde el Poder Ejecutivo, hemos aprobado la creación de un grupo de trabajo ad hoc que está conformado por un conjunto de ministerios, porque requiere la confluencia del Ministerio de Salud, evidentemente, del Ministerio del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, entre otros, pero además en este grupo de trabajo vamos a sumar a las iniciativas privadas que han venido colaborando de manera proactiva en combatir la COVID-19. Este grupo de trabajo va a tener una secretaría técnica que será liderada por el señor Carlos Neuhaus y tendrá por misión fundamental coadyuvar en el proceso logístico de la implementación de la vacuna, desde que llega al país hasta que la distribuyamos, la hagamos un despliegue territorial necesario para garantizar que la vacuna pueda llegar a todos los rincones de nuestro país, por supuesto, dentro del esquema de planificación que ha desarrollado el Ministerio de Salud en el plan de implementación de la vacunación contra la COVID-19. Asimismo, en el campo de la lucha contra la pandemia, el Ejecutivo ha incorporado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2021 un bono extraordinario para todo el personal de salud y para el personal administrativo, cuya población beneficiaria asciende a un poco más de 190,000 trabajadores de salud en todo el país. Queremos enfatizar que lograr la vacunación de toda la población peruana es nuestra prioridad. En materia de reactivación económica, se ha reiniciado, como ustedes saben, las actividades turísticas en 2 áreas naturales protegidas y en un nuevo sector de la Reserva Nacional, sistema de islas, islotes y puntas guaneras en las Islas Ballestas, con las estrictas medidas de seguridad y prevención de la COVID-19. Hoy
hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa del sector turismo para la reducción del impacto de la COVID-19 y otras medidas, entre las que resaltan el sello en materia de seguridad e higiene para lo que son viajes seguros, el desarrollo de la campaña Volver y el programa Turismo Emprende. Estas normas complementan aquellas medidas de reactivación económica que ya vienen siendo impulsadas por el Poder Ejecutivo. El cuarto eje estratégico que planteamos en nuestra presentación ante el Congreso es el relativo a la educación, garantizar la educación para todos nuestros y nuestras estudiantes. Al respecto, podemos compartir que ya se ha instalado el grupo de trabajo encargado de planificar el retorno del año escolar 2021 para hacerlo de una manera gradual, flexible y segura. Tiene que ser un proceso que se adapte a las realidades y particularidades de nuestros respectivos territorios, pero también y sobre todo de nuestros respectivos estudiantes. Igualmente, se han aprobado las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica, las cuales, entre otros aspectos, señalan cómo va a ser el retorno a la presencialidad, a la educación presencial. E igualmente, esto se hará en base a las disposiciones y recomendaciones de las instancias que correspondan, es decir, en un trabajo articulado entre los sectores de educación, salud y, por supuesto, los gobiernos descentralizados. El quinto eje, que es el de fortalecimiento institucional, desde el Ejecutivo nos comprometimos a fortalecer la Procuraduría General del Estado en el marco de la lucha contra la corrupción. En estas cortas semanas, precisamente el 1 de diciembre, hemos aprobado el reglamento del proceso de selección para la designación de procuradores y procuradoras públicas. Igualmente, el Ministerio de Justicia, en un trabajo muy articulado, especialmente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, viene fortaleciendo sus recursos humanos con personal especializado en los casos o en la atención de los casos de violencia de género. Hoy día también hemos aprobado en el Consejo de Ministros la creación de una comisión multisectorial para el seguimiento de acciones a favor de los deudos y de las familias de los fallecidos en las manifestaciones del mes de noviembre del presente año, cuya misión fundamental va a ser proponer recomendaciones integrales de apoyo desde el Estado a estas familias, así como a las personas que han sido heridas en estas manifestaciones, incluyendo la subvención económica. Finalmente, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de analizar y revisar en base a información confiable del Ministerio de Salud, cuáles son las medidas en relación a la prevención de la COVID-19 que debemos tomar en el contexto de las fiestas de fin de año, teniendo en cuenta tantas especulaciones e información que hemos venido recibiendo en estos días. Quisiera decirles en primer lugar que el Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades componentes del sector salud, realiza una vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados y tomar medidas inmediatas de control. Queremos reiterarles que en las disposiciones anteriores nosotros hemos dejado en claro que cualquier apertura, cualquier avance en la reactivación económica o en el giro de un negocio se va a ir midiendo en función de la data también de los indicadores epidemiológicos y eso es lo que estamos haciendo.
En el Consejo de Ministros, sin embargo, hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos que adoptar patrones de comportamiento y de vínculo familiar distintos a los tradicionales, porque es recomendación que no vayamos de visita o no nos reunamos con los familiares con los que no estamos compartiendo la vivienda. En esa medida, hemos acordado que el día 24 de diciembre es un día no laborable compensable. Ya el 31 de diciembre fue decretado con anterioridad como día no laborable con las mismas características. En esa medida, se restringirá la circulación del transporte privado los días 24 y 25 de diciembre, así como los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2021. Con esta restricción queremos dar el mensaje que es importante estar en familia, pero tenemos que buscar formas creativas de estar en familia sin el acercamiento físico que tradicionalmente lo hemos hecho. Igualmente, queremos señalar que venimos coordinando estrechamente con las instancias correspondientes el control de los aforos, especialmente con las municipalidades por la situación que todas y todos conocemos. Finalmente, estamos garantizando y vamos a continuar garantizando la presencia de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas para la supervisión de las medidas que hemos anunciado. En estas fiestas de fin de año queremos transmitirles el mensaje que es fundamental cuidarnos, pero también cuidar a nuestras familias. Como lo ha señalado el presidente, es importante que todas y todos participemos de este cuidado entre todas las personas y entre todos los integrantes de nuestro grupo familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente del Consejo de Ministros. Como sabemos que algunos de los temas que les interesan a ustedes, quisiera pedirle en primer lugar al señor Ministro de Economía y Finanzas y luego a la Ministra de Salud que haga una breve exposición a ustedes antes de pasar a la estación de preguntas. Por favor, señor Ministro, adelante y tiene usted un micrófono. Muy buenas tardes con todas y con todos. El Perú hacia mitad de este año aparecía como un país sin futuro, sin esperanzas, en el 10º inferior en términos macroeconómicos en el mundo. En el segundo trimestre de este año, el Producto Bruto Interno se cayó en 30%, una cifra irreplicable en la historia contemporánea. El empleo se cayó en 40%, la inversión pública se cayó en 60% y la inversión privada en 70%. Cifras como esas no se ven en los últimos 100 años. Por lo tanto, en la fotografía de mitad de año, Perú aparecía como un país sin esperanzas. Felizmente, en la fotografía de fin de año, esa situación no se va a repetir. Por distintos motivos que seguramente podré explicarlos en sus preguntas, la economía está recuperándose más rápido de lo que se esperaba, de tal manera que empezaremos el 2021 con un buen pie. En los pocos meses que tenemos, la instrucción de este gabinete, la instrucción del presidente, es contribuir a la reactivación de esta economía. Cuando la economía crece, lo hace el empleo, aumenta el ingreso de las familias, baja la pobreza, aumenta la recaudación, el gobierno puede gastar más. Así que no hay que subestimar el peso del crecimiento económico, y el crecimiento económico es una variable sobre la que estamos actuando directamente y rápidamente.
El otro objetivo es nuestro país se está recuperando rápidamente, en parte por nuestras fortalezas macroeconómicas, que es una cosa que a veces no se valora. Nos estamos recuperando muchísimo más rápido que otros países, esencialmente porque tenemos un Banco Central de Reserva y un Ministerio de Economía y Finanzas que lo han hecho espectacular en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos una fortaleza fiscal que nos ha permitido endeudarnos en los peores tiempos, y lo que queremos, la instrucción que tenemos es recuperar esa fortaleza de tal manera que el próximo año dejemos al siguiente gobierno una situación fiscal saneada. Y por último, las economías no avanzan cuando no lo hace la inversión privada. La inversión privada es la fuente de crecimiento económico a largo plazo. Desde el Ministerio de Economía haremos lo que sea necesario para generar un ambiente de estabilidad macroeconómica, de confianza, para que la inversión privada de las empresas pequeñitas, medianas y también transnacionales crezca, florezca. De esa manera aseguraremos un crecimiento de la economía sostenido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Señora ministra de Salud, por favor. Muy buenas tardes con todos y con todas. Para informar algunos aspectos vinculados con las negociaciones que se están llevando a cabo en relación con la adquisición de la vacuna para contrarrestar la COVID. En ese sentido, sí me permito recordar que una buena parte de esta información es información reservada, no podemos dar detalles de precios y cosas hasta que no se firme un acuerdo, pero ha habido una negociación muy intensa. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud están trabajando para establecer la mayor cantidad de posibilidades para nuestra patria. Solamente para que tengan ustedes una idea, independientemente del acuerdo previo que se ha firmado con Pfizer y del contrato que se ha hecho con la Alianza Gavi, el 7 de diciembre se ha efectuado, por ejemplo, una reunión de coordinación con Gamaleya de Rusia para la posible adquisición de vacunas y está en proceso, eso continúa. El día 8 se planteó ya un contrato con Pfizer, que estamos en este momento también en proceso de negociación. El día 12, AstraZeneca tuvo ya la primera conversación firme con nosotros, aparte de las tentativas de información que habíamos tenido antes. Tenemos la conversación del 16 de diciembre, es COVAX con doble X, no COVAX Facility, es diferente. También en relación con una oferta que nos están haciendo. Hay una reunión prevista con Arcturus para el 17. Hemos tenido varias reuniones con Sinopharm y finalmente se ha previsto ya una reunión habiéndose solucionado el problema de suspensión del ensayo clínico que teníamos en el país. Ya se ha aclarado la situación y se ha levantado esa suspensión el día de hoy. Así es que el 20 de diciembre ya tenemos una reunión formal y hay dos reuniones, están en conversaciones pero sin fecha ya precisa. Johnson & Johnson y Novavax son las dos entidades. Como ven ustedes, estamos haciendo el máximo esfuerzo. Para el próximo año, todos los países del mundo están planificando hacer su vacunación. Algunos han podido comenzar ya en este mes de diciembre, como Inglaterra y Estados Unidos. En un mundo ideal, quisiéramos nosotros tener la posibilidad de vacunarnos en el primer trimestre en relación con las elecciones, pero como ustedes saben, eso no es una decisión que dependa solo de nosotros. Nosotros buscamos las mejores alternativas, pero hay empresas que ya nos han informado que su producción no es la prevista, que van a tener menos producción. Hay empresas que nos han informado que algunos de sus ensayos clínicos han caído, otras nos han informado que sus ensayos clínicos no están avanzando a la velocidad que ellos prevén. Así es que tenemos plan A y tenemos también plan B para organizarnos, ya sea que tengamos la oportunidad de hacerlo en el primer trimestre o, como todos los otros países están haciendo, a lo largo de los 4 trimestres del próximo año.
Eso nos va a permitir a nosotros mantener las negociaciones que son constantes. Estamos en un proceso dinámico, estamos en un proceso tremendamente cambiante. Es por eso que tenemos diferentes alternativas y cuál seleccionemos al final depende de lo que tengamos para el próximo año. De acuerdo a eso, haremos el plan de implementación de vacunación A, B, C, tal como hemos ido preparando. La logística de todo esto es tremenda, inmensa, y vamos a poder contar sobre la logística del Ministerio de Salud con un tremendo apoyo alrededor nuestro. Solo para darles un ejemplo, la preparación. Nuestra plataforma de preparación de vacunadores ya está tremendamente saturada y los turnos están llenos, así es que nos van a ayudar también desde la parte privada con su sistema informático y eso va a ser una gran ayuda. La logística, nuestros almacenes están llenos en este momento, estamos enviando a las regiones todo para la segunda ola. Y ya nos están avisando, ya no tenemos mucho espacio. Así es que tenemos una coordinación también para almacenes privados que vamos a inspeccionar a lo largo de las semanas que siguen para que puedan guardar, por ejemplo, los equipos de protección personal, las mascarillas y demás. Tenemos toda una logística de distribución de vacunas, pero necesitamos un acompañamiento. Algo pasa en el camino, qué empresas hay cerca que nos puedan rescatar, qué seguridad vamos a tener. Realmente es una colaboración muy interesante, muy dinámica que nos va a permitir avanzar mucho más. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Yo simplemente quisiera añadir un par de datos adicionales antes de pasar a su pregunta. Como bien ha dicho la ministra, el escenario mundial de las vacunas es un escenario cambiante todos los días. Estamos siguiendo en detalle las noticias de qué sucede en Alemania, qué sucede en Inglaterra, qué sucede en Estados Unidos. Y, por ejemplo, hemos encontrado que una de las compañías que se ofreció a entregar un cierto número de vacunas encontró que, pese a su voluntad, había habido problemas en los suministros para la producción de la vacuna. Hacer una vacuna no es solamente el componente activo, requiere de una gran cantidad de insumos adicionales, el líquido en que se va a suspender, los estabilizadores, el frasco, en fin. Es un momento muy complejo a la hora de preparar el frasquito con la vacuna, que tienen que venir muchos insumos. Y algunas empresas que se habían comprometido a entregar una cierta cantidad de vacunas no han podido hacerlo, no a nosotros, sino a otros países que ya tenían contratos firmes con nosotros. Esto, por supuesto, si se entregan menos vacunas a un país en el cual ya hay un contrato firmado y pago por adelantado, afecta la disponibilidad de la vacuna para otros países que, como nosotros, estamos ya a punto de culminar las negociaciones. Eso por un lado. Por otra parte, cuando uno ve los detalles del proceso de logística para algunas vacunas que requieren muchísima refrigeración, se encuentra que son exigencias muy altas. Por ejemplo, hay que mantener para algunas vacunas una temperatura muy baja, por debajo de los 50 grados centígrados bajo cero. Y si por casualidad, imagínense, en algún momento se interrumpe la electricidad, el fluido eléctrico en algún lugar donde se tiene esta ultra refrigeradora o ultra freezer, lo que sucede es que en 4 o 5 horas se puede malograr la vacuna. Entonces, estos son dos de muchísimos ejemplos que hemos encontrado a nivel internacional que indican lo complejo que es realmente asegurar la provisión de las vacunas. Además de eso, son como alrededor de unos 10 o 12 proveedores y estamos negociando activamente con alrededor 10 de ellos en este momento y cada uno tiene planteamientos distintos, plazos de entregas diferentes, niveles de compromiso. Entonces es como armar un rompecabezas primero para contar con la vacuna. Y lo que ha mencionado la ministra, el tema de logística. Hay que armar una brigada de vacunación, felizmente con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con el apoyo de salud, con el apoyo sobre todo del Ministerio de Salud, se han venido preparando estas brigadas, los vacunadores. Tiene que ir un vacunador, tiene que ir alguien que registre la vacuna, tiene que ir alguien que conozca la comunidad. En fin, el proceso logístico es extremadamente complejo y allí estamos asegurando que diferentes grupos que en el pasado han venido trabajando de manera más o menos independiente y a veces un poco en competencia, lo que está haciendo el gobierno de emergencia y transición es traerlos todos a la mesa y ver cómo podemos trabajar juntos.
Ese ha sido uno de los objetivos y ya estamos, como bien ha dicho la ministra y adelantó la presidenta del Consejo de Ministros, ya estableciendo el mecanismo operativo inmediato que permita contar con este grupo público-privado, más organizaciones de la sociedad civil. Vamos a contar también con el apoyo de las iglesias, de los gobiernos regionales, sobre todo los gobiernos locales. Pero imagínense, es una labor de realmente vincular a la población. Y hay un último punto que quisiera mencionar en este sentido. Hay campañas que empiezan a sembrar dudas sobre la conveniencia de la vacunación. Yo creo que con la ayuda de ustedes, amigos de los medios de comunicación, tienen que empezar a despejar esas dudas dando información clara y precisa que muchas veces circula por las redes y que genera cierta zozobra, cierta incertidumbre en la ciudadanía. Las vacunas son seguras, las vacunas están siendo probadas, se han desarrollado como nunca en la historia. Una vacuna demora entre 5 o 10 años desarrollarse. Por primera vez en la historia de la humanidad se está haciendo y diseñando y produciendo una vacuna en menos de un año, pasando por todas las etapas que dan seguridad, las 4 etapas de pruebas que se necesitan. Es complicadísimo, hemos tenido que hacer a nivel mundial. Nosotros en el Perú estamos en el proceso de hacer investigaciones para producir nuestras vacunas y ojalá que tengamos alguna de ellas a principios o mediados del próximo año. Solo eso para darle una idea. Con todo eso, la incertidumbre que se generó durante varias semanas en este proceso, tanto de negociación, por un lado, como de armado logístico, por otro, no ayudó. Estamos en el gobierno de transición y emergencia recuperando rápidamente el tiempo perdido. Y ahora sí, por favor, con la ayuda de nuestra comunicadora, sí, quisiéramos pasar a las preguntas que tengan ustedes a bien hacer a los ministros y a nosotros. Efectivamente, vamos a empezar la rueda de prensa y empezamos con Alex Vigo de TV Perú. Muy buenas tardes. Hace 2 meses aproximadamente, aquí en Palacio de Gobierno, era la gestión del presidente Vizcarra, la misma ministra Pilar Mazzetti informó que ya había negociaciones avanzadas con al menos 6 laboratorios. Incluso ya había un esquema de vacunación en curso. Queremos que nos confirmes si ha habido retrasos en lo que planeado. Sabemos que la situación es cambiante, pero ¿qué pasó con estas negociaciones avanzadas con 6 laboratorios? A la fecha, ¿cuántas prosperaron? Y si ya tenemos un lote confirmado de cuántas vacunas llegarían en el primer trimestre del próximo año. Bien, antes de pasarle la palabra a la señora ministra, quisiera indicar con toda claridad, como expliqué anteriormente, lo único que hemos recibido en el gobierno de transición han sido 2 acuerdos preliminares firmados. Eso es lo único que había en el papel. Un acuerdo con Pfizer y un segundo acuerdo con la facilidad COVAX. El resto han sido conversaciones que se han adelantado muchísimo, pero muchas de estas decisiones no se pueden tomar sin un Consejo de Ministros, un presidente activo. Y durante los meses de las semanas de incertidumbre, eso no se produjo. Por lo tanto, el punto de donde empezamos inicialmente son 9.9 millones de vacunas en un acuerdo preliminar con Pfizer para ser entregadas durante el primer trimestre de 2021. Eso es lo primero que tenemos armado. Sin embargo, una cosa es el acuerdo preliminar y aquí ha habido alguna confusión, espero que no haya sido una confusión de las autoridades del presidente, porque en el Ministerio de Salud se tenía toda la claridad. El acuerdo preliminar con el número de vacunas tiene que ser seguido por contratos y cartas adicionales que explican exactamente cuántas vacunas van a llegar en qué momento, a qué precio y en qué fecha. Esa parte es la que estamos ahora recuperando el tiempo perdido en negociaciones, ya no a nivel de simplemente tantas vacunas en tanto tiempo, sino cómo, cuándo, a cuánto precio, etcétera.
con la facilidad COVAX, que es una especie de cooperativa auspiciada por Gavi y la Organización Mundial de la Salud. Gavi es la Alianza General para Vacunación e Inmunizaciones. Ya tenemos un acuerdo, pero a diferencia de los otros, este acuerdo de COVAX Facility es una especie de cooperativa en la cual varios países ya han hecho compromisos, nuevamente compromisos preliminares, que tienen que ser seguidos por cartas contrato específicas, y el compromiso con ellos es que llegaban las vacunas de COVAX, que no es de un laboratorio, sino que varios laboratorios le entregan a esta facilidad organizada por las Naciones Unidas sus vacunas, y luego en las negociaciones con esta facilidad vemos qué vacuna nos llega a nosotros. Entonces aquí hay un proceso que claramente tiene dos etapas, y me parece que la explicación que se ha dado anteriormente por el gobierno anterior no ha sido lo suficientemente clara. Pasando a la pregunta de cuántas vacunas llegan, en qué momento, estamos en las negociaciones detalladas con 3 o 4 laboratorios precisamente sobre lo que usted dice. Hemos acelerado todo esto, pero ¿qué ha sucedido? A nivel internacional, como ha habido algunos problemas en los proveedores de vacuna, las negociaciones también se están demorando por su lado. Estamos también negociando con Sinopharm de China, con Gamaleya de Rusia, como dijo, y como 3 o 4 laboratorios más AstraZeneca. Nuestro objetivo, y aquí le pediría a la ministra de Salud que conteste con mayor precisión, es tener a lo largo de el primer trimestre, el segundo trimestre, el cuarto y el último trimestre del próximo año, un esquema de vacunación claro, bien armado, bien planteado, con las incertidumbres que esto puede generar, pero con la seguridad de llegar a vacunar a la mayoría de la población y sobre todo la población más vulnerable en el primer trimestre o en el segundo trimestre del próximo año. Estamos ya también tratando de cerrar una negociación muy grande que está todavía en la etapa final de definir los detalles. Estos acuerdos y los contratos sobre vacunas son extremadamente complejos, porque entre otras cosas tienen toda una serie de provisiones sobre si, por ejemplo, hay un efecto secundario un cierto tiempo después, quién va a tomar la responsabilidad. En fin, lo que me parece que se ha subestimado durante los gobiernos anteriores ha sido la necesidad de tener asesoría especializada, de contactar de una manera continua. Yo les puedo decir, he tenido la posibilidad por mi experiencia anterior de tener la asesoría de uno de los directores de vacunas de una empresa como Novartis, ya dejó la empresa, para que explique los detalles y pueda indicarnos algunas cosas que no se conocen con suficiente claridad. Entonces, proceso complejo, en poco tiempo podremos dar la fecha definitiva, pero no vamos a prometer ni decir una fecha, ni un monto, cuando se decía ya tendremos la vacuna para tal fecha y tantos millones. Señores, estamos en un proceso de decantarlo y decir la verdad, decir las cosas como son. ¿Las tendremos? Sí. ¿Cuándo exactamente? ¿De quién vendrá? Estamos en ese, y en el momento que lo tengamos serán ustedes y la ciudadanía los primeros en saberlo. Señora ministra, ¿algo que añadir, por favor? Sí, señor presidente. Gracias. El día que iniciamos la jornada de vacunación me preguntaron cuánto y cuándo. Y les dije claramente cuánto y cuándo no tenemos cómo saberlo. Esto es una vacuna de emergencia. Hicimos contacto con 6 laboratorios, ahora tenemos contacto con 8 laboratorios. Los laboratorios van cambiando. Un laboratorio nos ofrece 9 millones para el próximo año, ahora ha informado que su capacidad de producción es menor, por consiguiente eso va a bajar. No nos informan todavía cuánto va a bajar. En segundo lugar, tengan ustedes en cuenta que todas estas conversaciones evolucionan. Si se para el ensayo clínico, se para la negociación. Si la empresa tiene dificultades con efectos secundarios, para la negociación. Y así sucesivamente. Entonces, las empresas también están corriendo un riesgo y nosotros como país también. En ese sentido, estamos avanzando en las negociaciones, ya tenemos 8 grupos trabajando, algunos van más despacio, otros van más rápido, algunos paran.
Depende de qué suceda con las diferentes empresas. Igualmente, una vez que firmemos un contrato, también en el contrato hay cláusulas que hacen ver que pueden pasar cosas médicas. Y eso significa que también se tiene que modificar esos aspectos. Como ven, mundo cambiante, lo vamos a saber poco a poco. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Trataremos de ser un poco más cortos en las respuestas. Yo sé que tienen muchas preguntas, así que trataremos de hacerlo mucho más corto. Adelante, por favor. A continuación, Lourdes Paucar, de Canal N. Buenas tardes, presidente Sagasti. Buenas tardes, ministros. Bueno, ya respondí básicamente en el tema de las vacunas, pero yo tengo dos preguntas. Uno, ¿qué ha pasado justamente con eso? Porque ya hay países, otros países del mundo que han empezado su campaña de vacunación. Quería saber qué ha pasado con Perú para que no logremos todavía ni siquiera tener un acuerdo concretado. Ha mencionado sí la inestabilidad política, pero ¿quiénes son los responsables en todo caso de este tema? Y en segundo lugar, queríamos saber, o queríamos confirmar en todo caso, no se va a retroceder en la implementación de la fase 4 de la reactivación económica. Se ha tomado una decisión al respecto porque el Colegio Médico estaba alertando respecto a un aumento progresivo de los casos de la COVID-19 y si es que se analiza esa medida o si se va a tomar algo focalizado, porque hay obviamente algunas regiones donde se está dando más este tema que en otras. Muchas gracias. Dejaría nuevamente a la ministra de Salud y luego al ministro de Producción o al ministro de Economía sobre la fase 4. Ministro de Producción, quizá. Adelante, presidente. Los dos países que han comenzado vacunación han sido el Reino Unido y Estados Unidos a cargo de la misma empresa. Es la misma empresa la que ha hecho el inicio de la vacunación allí. A ambos países les ha advertido que lo que habían previsto proporcionarles no les va a poder proporcionar. Y ellos han hecho una venta previa por los volúmenes que manejan. La empresa ha decidido tomar la oferta de ellos al inicio, como están haciendo la mayor parte de las empresas, ¿no? Por ejemplo, los países europeos han hecho una adquisición millonaria y evidentemente las empresas dan prioridad a aquellos que hacen ese tipo de adquisiciones. Es por eso que nosotros somos parte también de COVAX Facility, de tal manera que haya cierta equidad en la adquisición. En segundo lugar, con respecto a la fase 4, creo que es muy importante que todos estemos alerta a lo que va sucediendo en nuestra patria, de tal manera que veamos día a día cómo van las cifras. Una primera medida para esta Navidad es, por supuesto, que regalemos salud, no regalemos coronavirus, de tal manera que los ambientes cerrados, con conglomerados difíciles de manejar de público, donde todos hagamos mucho contacto físico, son un peligro y puede significar que con nuestro regalo de Navidad también estemos llevando el coronavirus. Hemos cambiado todos nuestra forma de vivir. Por eso, lo primero somos nosotros las personas más que las medidas. Las personas tenemos que ser coherentes. Y en segundo lugar, la medida que anunció nuestro presidente en relación a las restricciones que se van a hacer en los días donde esperamos mayor dificultad. Si alguna cosa cambiara, informaremos inmediatamente. Gracias. Muchas gracias. Breve respuesta, por favor, sobre la fase 4, señor ministro de Producción. Como la ministra de Salud mencionó, número 1, hay restricciones en movilidad 24, 25, 31 primero. Esta es una de las medidas que estamos evitando para disminuir el contacto entre las personas y también aglomeraciones. Número 2, como dijo la ministra, tenemos que estar alerta a las cifras que monitoreamos día a día. Por ahora las cifras nos indican que no tenemos que revertir las medidas adoptadas en términos de fase 3 y fase 4, en términos de revertir a la fase 3. Seguimos en la fase 4. Y número 3, estamos tomando, como también la primera ministra mencionó, medidas claras con respecto a las aglomeraciones. Obviamente esto es responsabilidad de los establecimientos y comerciantes. En ese caso, responsables no pueden terminar pagando por irresponsables que no cuidan sus aforos, que no cuidan la distancia entre las personas y sus clientes y que no dan las medidas necesarias para establecer la actividad comercial. Número 2, obviamente es responsabilidad de ciudadanas y ciudadanos, corresponsabilidad de todos. Ahí aplica lo mismo, responsables no deberían pagar por responsables. Y número 3,
muy importante. Estamos garantizando el apoyo de la fuerza policial, apoyada por las Fuerzas Armadas, para tomar medidas preventivas de aglomeraciones. Por ahora son esas 3 medidas que son importantes, adicionalmente a otras que ya hemos venido coordinando con conglomerados y centros comerciales que en esta campaña navideña presentan la preocupación mayor. En los siguientes días, nuevamente, vamos a monitorear estas medidas. Si vemos que se siguen dando las aglomeraciones, tomaremos medidas más drásticas y sanciones, y esperemos no llegar a medidas mayores que eso, y que con eso se controlen estas aglomeraciones preocupantes en estos días. Muchísimas gracias, señor ministro y señora ministra. La siguiente pregunta, por favor. Kenneth Vargas, de Biwillax. Buenas tardes con todos. Voy a tratar de trasladar un poco las dudas o la incertidumbre que debe tener un gran sector de la población, ¿no? De la población informal. Voy a tratar solo 2 temas, ojalá pueda responder los temas brevemente. El primero, bueno, para el señor presidente y para el ministro Mendoza. Un gran sector de la informalidad o de la gente que tiene una chamba, por así decirlo, informal, se pregunta qué va a pasar con el comercio ambulatorio, qué debo hacer en la Navidad, en Año Nuevo. Ahora, por ejemplo, están planteando esta limitación respecto al transporte, ¿no? El Colegio Médico hoy, por ejemplo, había planteado que el toque quede hasta las 8 de la noche y por 2 semanas en estos días. Entonces, hay un análisis en cuanto al MINSA, por supuesto, que tiene que hacer de cara a las fiestas, pero también hay un análisis económico. Entonces, quisiera de repente ese enfoque económico que se pueda ventilar, qué soluciones se le puede dar a ese sector informal. No solo pensando en mesa redonda y gamarra de cara a la fiesta, sino de cara a lo que viene de la pandemia. Esa es la primera pregunta. Respecto al segundo tema, ¿cómo ve el gobierno el tema de una eventual futura ley de la policía estatal? Si es que está dentro de los planes evaluar algún tema respecto a la policía estatal. Un eventual cambio, si es preponderante. Sí, nada más. Le pediría a la Presidenta del Consejo de Ministros que conteste la segunda de estas preguntas, por favor. Sí, muchas gracias. En relación a la publicidad estatal, en realidad nosotros hemos hecho un análisis de los recursos que tenemos y va a estar orientada fundamentalmente a lo que es información a la ciudadanía, precisamente en el contexto en el que vivimos, focalizado en lo que significa prevención de la COVID-19, proceso de vacunación que va a requerir de mucha información a la ciudadanía, pero también el fomentar prácticas de responsabilidad y prácticas saludables para la prevención de la COVID. Y el segundo punto va a ser evidentemente todo lo que significa reactivación económica, es decir, una publicidad orientada a informar a la ciudadanía, porque además tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas con los mensajes, porque no olvidemos que estamos en un periodo electoral. Muchas gracias. Sobre el tema de informalidad, es un tema muy, muy grande que no se puede resolver. Realmente eso que requeriría un planteamiento mucho más largo. Trataríamos de ver si lo respondemos en otra oportunidad, en una entrevista más amplia, para explicar cuál es la posición que tenemos con respecto a la informalidad, porque no es solo sobre esto, sino sobre muchas otras cosas. Lo único que quisiera decir es que tratamos de buscar el justo medio y un equilibrio entre las personas que necesitan tener maneras de ganarse la vida y la salud, no solo de ellos, sino de la ciudadanía. Y en este camino estamos avanzando. Adelante, por favor. Iván Escudero, de Exitosa. Ministros, muy buenas tardes. Información en vivo para Exitosa. Presidente, inicio apelando a lo que usted ha dicho hace poco. Estamos en el proceso de decir la verdad. Y le pregunto, el 17 de septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, aseguró haber firmado un acuerdo con Pfizer por 9.9 millones de dosis de vacuna. Y ahora, presidente, el 29 de noviembre, usted en una conferencia de prensa, y lo voy a citar, dijo:
Nos van a dar 50.000 vacunas en diciembre. Usaremos como prueba piloto para probar el sistema de logística y vacunaremos en ciudades con características distintas. Y dijo usted también ese día que el lote grande llegará más seguro para abril. Presidente, en estos 17 días, ¿qué pasó? Usted en ese entonces no sabía de este cambio que se da constantemente a nivel mundial sobre el tema de vacunas. Nos hablaba usted hoy día de estos conflictos sociales que han sido desfavorables, dice usted, para el tema de la vacuna. La ministra de Salud hace instantes ha dicho que hay una negociación intensa, ha dicho que el 7 de diciembre hay una reunión con Camaleya, habló que el 8 de diciembre se planteó un contrato con Pfizer, el 12 habla de una conversación firme y habla de una oferta y una reunión prevista. Pero ¿cuál es lo real? Presidente, la población quiere saber cómo se va a afrontar esta posible segunda ola, toda vez que hoy también el decano del Colegio Médico del Perú ha dicho que en estos momentos hay médicos protestando por falta de pagos, hay hospitales sin camas UCI, lo dijo el vicedecano Ciro Maguiña. ¿Cuál es la realidad, presidente, que la población quiere saber? Y solamente breve, permítame también mencionar para la presidenta del Consejo de Ministros respecto a la devolución de la ONP. La presidenta mencionó que ellos iban a ser respetuosos del Estado de Derecho. Ya se aprobó por insistencia el plan operativo para la devolución. ¿Cuándo se va a dar, presidente? Muchas gracias. Mire, sobre el primer tema la cosa está muy clara y ahora, como usted ha planteado la cronología, se lo indica. El 19 de septiembre se anunció con toda claridad que se había firmado lo que se llama el acuerdo preliminar. El 17 de septiembre se firmó un acuerdo por 9.9 millones de vacunas con Pfizer que incluía, en principio, 50.000 dosis a ser entregadas antes de diciembre del presente año. El 29 de noviembre esa información todavía era la que estábamos manejando. Días después se anuncia que, en primer lugar, las negociaciones detalladas, ya no del acuerdo preliminar, sino del contrato específico para la entrega de esa, tenían una serie de provisiones que requerían un análisis mucho más profundo por parte nuestra. Esto no estaba en el acuerdo preliminar. A la hora de pasar del acuerdo preliminar al contrato, como cualquier situación, se ponen una serie de medidas adicionales que estábamos evaluando y estamos negociando con ellos en la actualidad. En este proceso se produjo la situación en que aparentemente, no estamos seguros, ha habido dificultades reportadas por la prensa internacional en la capacidad de producción de esta empresa. Y por lo tanto, al tener, por ejemplo, que proporcionar la mitad de dosis que tenían prevista antes de fin de año al gobierno de Estados Unidos, están tratando de reasignar las dosis que originalmente fueron asignadas en el acuerdo preliminar, pero a las cuales no se había llegado aún a firmar el contrato. Y no solo eso, sino que ya tenían contratos detallados firmados con otras organizaciones. Además de eso, como le digo, como estamos siguiendo eso día a día, esta información cambia. La verdad es la que le estamos diciendo en el momento en que la información llega. Y en el momento que la información llega o la situación, por ejemplo, hay casos en los cuales se han suspendido algunas de las pruebas para AstraZeneca y esto demora un poco. Entonces el acuerdo preliminar se demora. Pero en fin, tenga usted y tengan todos ustedes claro que la información veraz que tenemos nosotros se transmite en el momento. Pero también tienen que tomar en cuenta que en una situación tan dinámica como la ha escrito la ministra de Salud, esta información varía a veces de un día para otro y hace necesario reajustar los planes y los que se tiene programado. Yo le pediría a la ministra, por favor, si pudiera, presidenta. En relación a la ley sobre la ONP, precisamente porque somos respetuosos y respetuosas del Estado de Derecho, lo que hemos hecho es acudir a la vía institucional para cuestionar la constitucionalidad de esta norma que, como todos y todas saben, desde el Ejecutivo y desde muchos expertos constitucionalistas del país, es abiertamente inconstitucional. Más allá de ello, la propia ley nos da un plazo para definir un plan operativo, ¿no?, de cómo es que ante la eventualidad de que los resultados no nos sean favorables, cómo vamos a aplicar esta ley. Nosotros estamos dentro del plazo, estamos analizando,
porque se ha aprobado una norma que, como todas y todos saben, no tiene financiamiento. El presupuesto público del año 2021 se aprobó una semana antes de la dación de esta norma. En consecuencia, estamos evaluando cuál va a ser la postura del Ejecutivo en torno a su implementación, pero reitero, hemos acudido a la vía del cuestionamiento de la constitucionalidad de la norma. Eric Sánchez, Expreso. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, ministros. Básicamente hemos escuchado hoy día acerca de las explicaciones de por qué no ha llegado la vacuna. Sin embargo, lo que quiero plantear es si usted considera, presidente, que hay una responsabilidad política de parte del gobierno anterior, del presidente Martín Vizcarra, en anunciar que iba a llegar en diciembre o inicios del próximo año la vacuna, o a más tardar en el primer trimestre del año, y ahora sabemos que eso no va a ocurrir. Mi pregunta es puntual: ¿es el gobierno de Martín Vizcarra es responsable político de esa mentira? Y lo segundo, el Jurado Especial Electoral ha pedido a usted ya no usar el color morado en las actividades estatales. ¿Fue un error? ¿Fue algo involuntario? ¿O es que había un intento ahí de algo? Muchas gracias. La segunda es muy sencilla. Es una corbata que no es morada, es un color rojo. Perdón, es un color azul oscuro que tiene una serie de puntitos de diferentes colores que a distancia se ve como morada. Y los fotógrafos al verlo han visto, y saben ustedes muy bien que no es una corbata morada. Todo lo morado el día 17 que asumí la presidencia de la República se regaló, se refundó en el closet y no tengo nada. Lo que queda absolutamente claro es que no estoy haciendo a través de corbatas o lo que sea ningún tipo de propaganda. Sobre la primera pregunta, mire, si nos ponemos nosotros en este gobierno de transición y emergencia a buscar responsables de quién fue lo que hizo esto, en qué se equivocó, nos vamos a pasar los 3 o 4 meses en eso. Esa pregunta de cuándo se fregó el Perú se ha hecho tantas veces. Nosotros hemos querido darle la vuelta. Veamos qué podemos hacer ahora. Tenemos una situación real, concreta, necesidades de la población, aspiraciones, problemas económicos, reactivación, problemas de seguridad por las aglomeraciones, todo eso. No estamos mirando hacia atrás, no estamos caminando de espaldas, viendo qué fue lo que sucedió. Nos hemos dado, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora para ustedes, para la ciudadanía? Entonces, le digo, esa preocupación por lo menos no creo que esté en nada de lo que hemos conversado en el gabinete. Lo que estamos tratando de hacer es mirar hacia adelante, tratar de resolver los problemas, lo haya causado quien lo haya causado, en vez de tratar de mirar hacia atrás a ver quién tiene o no tiene la culpa. Luis Morocho, de Latina. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? Bueno, hoy día creemos que la mayor parte de los ciudadanos esperaban que el gobierno anuncie medidas concretas, más de las que se ha anunciado respecto a cómo se está tratando la pandemia en general y las vacunas en particular. En ese sentido, quisiera preguntarle a los diferentes ministros involucrados en los temas, por favor, más precisiones sobre lo que se está planeando hacer las próximas semanas. Por ejemplo, si puntualmente se va o no a recoger la opinión del Colegio Médico. Hable más despacio, por favor. Así es, la opinión del Colegio Médico, presidente, es ampliar, digamos, el toque de queda, que se inicie de 8 de la noche a 4 de la mañana. En Navidad, ¿hasta qué hora se va a permitir la movilidad de las personas en las calles? ¿Qué cifras son las que tiene el Ministerio de Salud específicamente, imagino, y el sector de producción que dijo el ministro, que justifican justamente que se mantenga la etapa 4 de la reactivación económica, porque el Colegio Médico ha mostrado otros indicadores y lo concreto es que salud ha señalado en diferentes mapas de calor que se aumentó la positividad de casos en los alrededores de los centros comerciales y grandes complejos comerciales. También se ha anunciado que en Piura, en Tumbes, la capacidad de las UCI están al 100%, al igual que en Chiclayo casi al tope.
¿Qué indicadores tiene de camas UCI, de camas ocupadas, de hospitalizaciones que justifican la reactivación de la etapa 4 económica? Y finalmente, cuando se mencionaba el tema del empleo, se hablaba de más de 800.000 empleos perdidos a consecuencia de la pandemia antes. ¿Cómo marcha esto y cómo se está sopesando justamente ese tipo de iniciativas? Y la última precisión que pediría es cuando se anunció que el día 24, 25, 31 y 1 se iba a restringir el tránsito vehicular. ¿A qué se refería en concreto? El detalle sería, las personas no van a poder movilizarse en buses de transporte público, no van a poder sacar sus vehículos particulares, se restringe también el servicio de transporte interprovincial o no, se va a poder usar el transporte público o va a estar restringido. Y finalmente, presidente, por favor, una precisión que es importante. Países como México, Brasil, Colombia, incluso Chile, ya tienen lotes comprometidos y firmados los acuerdos para la adquisición de vacunas. En el caso específico de Argentina, se sometió, se ha pedido que el Congreso de la República de ese país autorice o apruebe un acuerdo para que las farmacéuticas se exoneren de alguna responsabilidad de las consecuencias que pueda tener la aplicación de la vacuna, y que en algunos casos se ha sugerido que el Estado asuma el pago de indemnizaciones respecto a efectos secundarios que podrían traer justamente la aplicación de esta dosis. Muchas gracias. Mire, lo que haré es responder muy rápidamente sus dos últimas preguntas, pedirle a la Presidenta del Consejo de Ministros, que ha coordinado las otras, pero si me permite responder muy rápidamente la primera. En el caso de Argentina, Colombia y Chile no han tenido casi 2 meses de incertidumbre política como lo hemos tenido nosotros y como informé al principio. Segundo, sobre el tema de indemnizaciones, es una situación muy compleja. Cada contrato específico, no el acuerdo preliminar, y contrato específico indica ciertas restricciones y demandas. En ese sentido, lo que ha hecho el Perú, además de revisar en detalle, y dicho sea de paso, en el caso de Argentina y de Colombia, se hizo esto en concordancia con el Congreso. El Congreso pasó una ley específica en este momento. Las dificultades de coordinación, y además que el Congreso va a entrar ahora en una etapa de receso a fines de esta semana, hace muy difícil plantear una solución similar. Pero por último, en ese tema de indemnizaciones, el Perú ha planteado una propuesta a la Alianza para el Pacífico. Y ayer tuve una conversación con el presidente del Banco Interamericano, hemos conversado con el presidente de la CAF, precisamente para ver si es posible tener una iniciativa conjunta de varios países para hacer frente a estas posibles indemnizaciones, ya que negociando país por país es una situación mucho más difícil. Sabemos que es complicado organizar una facilidad de este tipo, pero ya iniciamos las gestiones y el Perú ha hecho una propuesta para que este problema se comparta el riesgo como se hace con un seguros, para que no tengamos que individualmente ver estos problemas de indemnización. Por favor, sobre el tema. Sí, solamente para precisar las dudas que se han planteado. En primer lugar, quiero reiterar que el Ministerio de Salud, con los otros componentes del sector salud, hace una vigilancia epidemiológica permanente de cómo avanza la enfermedad para identificar cualquier incremento que signifique una llamada de alerta para revertir o reevaluar alguna medida. Nosotros hemos señalado al iniciar esta conferencia de prensa que un mensaje que quiere dar el Ejecutivo en estas fiestas de fin de año es que las familias que viven juntas pueden estar reunidas, pero no debemos ir a visitar a nuestros otros familiares, amigos o amigas, porque la pandemia continúa. Como una medida de prevención y para coadyuvar también en este enfoque de fomentar comportamientos de bajo riesgo, comportamientos de cuidado, es que hemos planteado que el 24 de diciembre sea un día no laborable compensable, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el 31 de diciembre ya es un día no laborable. Entonces, la propuesta es que el 24 y el 25 no circulan, se restringe la circulación de transporte privado. Lo mismo el 31 de diciembre y el 1 de enero. Con esto reforzamos el mensaje de que se trata de fiestas en las que tenemos que interactuar de manera creativa con nuestros familiares y no con la proximidad física.
¿no? Por eso hemos tomado estas medidas. Igualmente, en simultáneo, se está coordinando con las municipalidades el control de los aforos, pero también con el propio sector privado, porque todos los comercios, todos los espacios públicos tienen protocolos que deben ser cumplidos. Y estamos reforzando la supervisión desde el Ejecutivo con una presencia sostenida de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las otras medidas, es decir, la no circulación de 0 horas hasta las 4 horas continúa vigente. No hemos, por lo menos al día de hoy, las cifras y la información epidemiológica con la que contamos no nos conduce a tomar otras medidas más drásticas. Respecto del número de camas UCI, le pediría a la ministra de Salud que por favor amplíe la respuesta. Gracias. En primer lugar, las medidas que proponen todos los grupos que analizan salud son medidas que creo que todos tenemos que analizar con profunda seriedad y tener en cuenta. El Colegio Médico, con el cual hemos tenido una reunión este fin de semana, es un elemento muy importante, al igual que otros colegios profesionales, para aportarnos más información. Con respecto a las cifras, hay un asunto muy interesante y difícil de evaluar en este momento. Estamos viendo en las últimas semanas un componente muy heterogéneo. Como ya hemos mencionado antes, la pandemia se comporta heterogéneamente en nuestro país porque tenemos costa, sierra y selva y diferentes lugares. ¿Qué hemos detectado? En el norte, aunque las cifras puedan estar con R por debajo de 1 y en el país con R por debajo de 1, en el norte, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver mayor cantidad de hospitalizaciones y por consiguiente personas que hospitalización pasaban a la unidad de cuidados intensivos. La semana pasada el equipo de intervención que estuvo trabajando con la gente del norte hicieron un análisis de los pacientes que estaban llegando y vieron que eran personas que vivían en las zonas rurales. Las personas de las zonas rurales estaban enfermando y estaban yendo directamente a la hospitalización. En ese sentido, esta semana un segundo equipo ya dedicado a la parte de reforzar la hospitalización está apoyando esto. Esto mismo hemos empezado a ver en Apurímac y hay un grupo que en este momento está allí. En Ica, coordinamos con eSalud, ellos han ido a Ica y acá en Lima, porque nosotros estamos ocupándonos sobre todo de las regiones, como ven ustedes ya se está interviniendo a través de eSalud al nivel de los centros comerciales y los sitios que tienen mayor cantidad de comercialización. Yo creo que es importante que nos mantengamos todos alerta porque esto es tremendamente heterogéneo y no podemos confiarnos en la cifra país. No solo estamos mirando el país, estamos mirando región por región para ver qué está sucediendo en cada una de ellas. Nos mantenemos alerta. Gracias. Karen Herrera, de ATV. Muy buenas tardes, presidente, ministros, buenas tardes. Antes de hacer las dos preguntas que tengo, me gustaría solo una precisión de la señora Bermúdez. No sé si quedó muy clara la respuesta a mi compañero Luis Morocho respecto al tema de digamos, nos queda claro que el espíritu de que no transiten autos privados ese día es efectivamente que la gente no genere contacto. Pero hay mucha gente que de pronto se va a tener que movilizar por trabajo, porque hay trabajos que siguen funcionando pese a los días feriados. De pronto queremos saber si es que esa gente va a poder utilizar el transporte público o un taxi. Ahora sí paso a mis dos preguntas, que son que de hecho del tema de las vacunas se desprenden varias dudas o en algunos casos cuestionamientos. Respecto al tema de educación, el ministro ha dicho que indefectiblemente las clases empiezan el 15 de marzo, que los maestros han pasado una lista de prioridad para poder ser los primeros también en vacunarse. Sin embargo, los alumnos no van a tener la obligación de ser vacunados. En ese sentido, ¿qué medidas o qué puede garantizar que no se genere un foco de contagio dentro de un colegio donde se van a juntar de pronto 10, 20, 30 chicos, dependiendo cuál sea el aforo de los colegios? Y lo segundo es un tema de opiniones, algunos entendidos en el tema de salud. Por ahí dicen de pronto opiniones duras, que la ministra Mazzetti a lo mejor está un poco cansada. Son opiniones finalmente, pero me lleva a preguntarle si es que se evalúa de pronto algún cambio de ministros, no solo en esa cartera, sino de pronto en cualquiera de las otras. Gracias. Contesto lo último muy rápidamente, la respuesta es no.
Tenemos el firme propósito de seguir con este gabinete hasta el final del gobierno. Sabemos que muchos ministros están trabajando 36 horas al día, 10 días por semana y que todos los días son lunes, pero estamos aquí para trabajar y lo que tratamos de hacer es ver cómo cuidarnos un poco, porque si no nos cuidamos nosotros, realmente no vamos a poder servir a nadie. Pero descarto ese tema. Sobre los temas... Muy buenas tardes. La incertidumbre tiene tradicionalmente la característica de paralizarnos, ¿no es cierto? El temor no nos hace avanzar. Sin embargo, también tiene otro componente que tiene que ver con el empuje y la creatividad. Y en ese sentido es que estamos ahora para pensar un inicio de año escolar 2021 que sea, como hemos dicho, flexible, seguro y gradual. Cuando decimos que empieza el 15 de marzo, no es que el 15 de marzo vamos a ir todos a clases, ¿no es cierto? El 15 de marzo se inicia oficialmente el año escolar en las modalidades que estamos diseñando según la información territorializada que tenemos. Estas modalidades pueden ir desde presencialidad hasta virtualidad. Lo más probable es que este inicio gradual incluya la modalidad más extensiva que vamos a tener, que es la semipresencialidad. Para eso ya el Ministerio de Salud ha elaborado junto con el Ministerio de Educación un conjunto de protocolos que incluyen, además de las medidas generales que todos tenemos, como el uso de mascarillas, el lavado de manos, la distancia física, tener otro conjunto de indicadores que nos permitan, así como ha pasado en otros países, el tener alertas inmediatas ante la falta de un niño, a una niña a la escuela, ante la ausencia de un docente, para empezar rápidamente a atender la red de información de las razones por las que faltó y alertarnos si fuese el caso de algún tipo de infección. Finalmente, cuando decimos flexible en tres sentidos fundamentales. Uno primero, que ya lo mencioné, tiene que ver con la territorialización. Algo que hemos aprendido en la pandemia es que no todos los territorios se comportan de la misma manera frente a ella. Segundo, una flexibilidad respecto de los planes de estudio. No podemos imaginarnos que el año 2021 va a ser igual que el año 2019. No podemos imaginarnos un año como si nada hubiese pasado. Hemos aprendido algunas cosas y dentro de esos aprendizajes lo más interesante e importante es ver cómo tenemos que resignificar ese plan de estudio para poder desarrollar algunas de las competencias básicas que permitan desencadenar y desarrollar otras. Y el tercer nivel de flexibilidad, que es el que hemos dicho internamente en el Ministerio, que es el botón de prender y apagar, tiene que ver con cómo hay modelos que estamos ya diseñando para la inicial, para la educación primaria y para la educación secundaria, que no significa que vayan todos los días en la semipresencialidad 20 personas, sino que vayan por turnos, que vayan alternando, porque lo que no va a parar es la educación remota de todas maneras. Es decir, la plataforma Aprendo en Casa no solo está fortalecida, sino que va a tener componentes que acompañen todo esto que nos ha tocado vivir, todos ser un poco profesores en casa. Damián Retamoso, de Correo. Señor presidente, señor ministro, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera relacionada con la responsabilidad del Ministerio de Salud del señor Vizcarra y el Ministerio de Salud actual con respecto a la incertidumbre que tenemos hoy en relación con la vacuna. En ese contexto, quería preguntarle si ha considerado usted evaluar la posible salida de la ministra de Salud actual con relación a la vacuna. La segunda pregunta tiene que ver con la nueva ley agraria que se debate en el Congreso en este momento. Según está a punto de aprobarse en el Congreso de la República una iniciativa según la cual se elevaría el salario mínimo diario para el trabajador agroexportador a 58 soles. Hoy se ha pronunciado la presidenta de la CONFIEP en entrevista que publica el diario Correo de que una iniciativa de este tipo pondría punto final el boom agroexportador que ha beneficiado al país en los últimos años. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bien, repito lo que dije hace un momento.
y lo que dije al inicio. Una cosa es un gobierno anterior y otra cosa es la forma en que está trabajando el gobierno de transición y emergencia. Y en ese sentido lo que tenemos muy claramente definido es un trabajo conjunto entre todos los ministros que se diferencia del anterior, cualquier esquema anterior que hemos tenido previo al gobierno de transición y emergencia. Y en ese sentido hay una plena confianza en todos los ministros que me acompañan en el gabinete, que están entrando y trabajando con este nuevo esquema que tenemos en el gobierno, cuyo gabinete lo preside la presidenta del Consejo de Ministros, y con toda claridad continuaremos trabajando sin ningún problema. Y como dije anteriormente, por favor, yo creo que en vez de mirar un poco hacia atrás, tenemos unas tareas urgentes por delante que enfrentar. Y sobre el tema de la ley agraria y todo, yo le pediría, bueno, son 3 ministros que han estado trabajando, pero como el tema es más de carácter laboral, al ministro de Trabajo, si fuera tan amable de responder esa pregunta. Gracias, presidente. Efectivamente, hay 3 ministros involucrados directamente en el tema junto con la presidencia del Consejo de Ministros. Han estado liderando la consolidación de las observaciones y los comentarios a la ley. De hecho, estamos trabajando de manera muy activa con la Comisión Interparlamentaria, la Comisión del Parlamento que está encargada del tema. Y se han hecho llegar ya las posiciones que corresponden a las propuestas que se han ido discutiendo. No hay un dictamen aprobado aún. Y en el transcurso del día esperamos hacer por escrito llegar estas observaciones y comentarios que se tienen a las distintas propuestas que se vienen debatiendo. En términos generales tendríamos que decir que desde el Ejecutivo pensamos que no hay salarios diferenciados y que necesitamos impulsar esquemas de negociación, de libertad sindical y de propuestas entre las partes que puedan acordar las mejoras que son parte de este esquema, junto con las mejoras que desde el propio Ejecutivo se plantean a los distintos aspectos que la ley ha involucrado. Panamericana, Álvaro Cisneros. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros. La consulta está relacionada con el denominado comando vacuna que se anunció meses atrás y hoy nos preguntamos si es que hubo eficiencia en el trabajo de este grupo de expertos del sector privado o si es que de parte del Ejecutivo no se escuchó adecuadamente las recomendaciones de este grupo de trabajo. El señor Prato, el ingeniero Prato del Comando Vacuna, ha señalado que desde el mes de junio ya se había recomendado firmar acuerdos con diversos laboratorios, incluso no se llegó a firmar un acuerdo con AstraZeneca cuando era uno de los laboratorios que ofrecía una de las vacunas más económicas y que ya estaba en fase 3. ¿Qué ha pasado con este grupo de expertos? ¿No se les escuchó realmente cuando ellos tenían información importante que aportar? Y por otro lado, si el ministro de Educación nos podría un poquito aclarar qué ha cambiado del 2020 hacia en estas últimas semanas que hace que la posibilidad de volver a las aulas sea más probable. ¿En qué hemos mejorado para poder volver a las aulas, así sea de forma gradual? ¿No es un peligro que los alumnos vuelvan a las aulas, más aún cuando no tenemos vacuna hoy? Gracias. Bien, sobre la primera pregunta del Comando Vacuna, es precisamente, repito lo que dije al inicio, ha habido un trabajo muy interesante, aportes muy buenos y muy significativos, pero una cosa es hacer aportes desde fuera de la estructura del gobierno, cuando el gobierno es el principal responsable, y otra cosa es lo que se plantea dentro de las estructuras gubernamentales. En este sentido, tenemos un objetivo común y los hemos incorporado. Precisamente lo que describió la presidenta del Consejo de Ministros es que estamos armando y muy pronto será anunciada una estructura que incorpora todas esas sugerencias, ideas, las integra con las que se han venido trabajando y se hace un esquema único que permitirá, bajo el liderazgo del gobierno, con la participación activa del sector privado y la sociedad civil, el objetivo final. El objetivo final, pongámoslo clarísimo, el objetivo final es vencer la pandemia. En eso estamos y no vamos a descansar hasta que todos estén vacunados. Esto definitivamente excederá el plazo de nuestro gobierno, pero dejaremos el rumbo claro.
Venceremos la pandemia, vacunaremos a todos, pero para eso también necesitamos la participación activa de toda la sociedad. Estas resistencias a la vacunación nos amenazan a todos y yo espero que durante las campañas de educación que plantearemos podremos de una forma u otra resolver este problema. La siguiente, suficiente. No. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores ministros. Patricia Quispe, de Perú 21. Nosotros tenemos entendido de que una de las razones durante el gobierno del señor Vizcarra para no llegar a acuerdos concretos respecto de la compra de vacunas es que un funcionario o una instancia de gobierno habría sostenido que no se pueden hacer compras futuras, de bienes futuros. Nosotros, si bien usted ha señalado que no es momento de hablar de responsabilidades de anteriores gobiernos, también ha reconocido que se subestimó en gobiernos anteriores el hecho de contar con asesoría especializada. Nosotros quisiéramos saber si durante este gobierno se ha identificado al funcionario o a la instancia que realizó este tipo de objeciones y además también qué tipo de coordinaciones se tiene con el Comando Vacuna, que en algún momento se informó había de alguna manera sido relegado en este esfuerzo común para llevar adelante el tema de la adquisición de vacunas. Y el otro tema, señora Premier, quisiera por favor tener mayores precisiones respecto de cuál va a ser el ámbito de acción de este grupo de trabajo que va a encabezar el señor Neuhaus. Usted ha dicho que va a coadyuvar al proceso de ejecución logística, pero ¿cuál va a ser su ámbito específico de acción? ¿Cuándo empezará a trabajar? ¿Van a tener libertad de acción como cuando él asumió la conducción de este tema de los Juegos Panamericanos? Muchas gracias. Bien, yo dejaría que sobre este comando vacuna le explique, por favor, la presidenta del Consejo de Ministros y disculpe, había una pregunta sobre educación que después la complementa muy brevemente el señor ministro. Disculpe que no vi mis notas en ese momento. Adelante, perfecto. por favor. Bueno, en relación al comando vacuna, como bien ha reconocido el presidente, es una iniciativa bastante enfocada en un contexto bastante enfocada a buscar la forma de colaborar en un momento determinado, precisamente en el que todavía no sabíamos qué pasaba con las vacunas. Usted bien señaló, el anterior periodista, que se surge en el periodo más o menos de mediados del presente año, en el mes de junio, julio. Nosotros ya estamos en otro momento, ¿no? Estamos en un momento en que hay negociaciones institucionales, oficiales del Estado peruano para la adquisición de las vacunas. En aquella etapa salieron los acuerdos previos, la identificación precisamente de potencialidades y es todavía un apoyo muy importante, pero es un grupo del sector privado. Nosotros como Estado tenemos que institucionalizar cualquier iniciativa. ¿Para qué? Porque tiene que rendir cuentas respecto de la actuación estatal. Entonces, por eso hemos formado este grupo de trabajo que está integrado por varios sectores del Ejecutivo. Pero este grupo de trabajo tiene por finalidad central ayudar en el proceso de implementación de la vacuna. El Ministerio de Salud está haciendo, con Cancillería, ¿no? El Estado peruano está haciendo las negociaciones para la adquisición. Una vez que tenemos fecha cierta de llegada de la vacuna al Perú, todo tiene que empezar a funcionar de manera sincronizada porque hay que distribuir, hay que señalar cuáles son las vías de acceso o no para que lleguen las vacunas a su destino, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de tareas de carácter logístico. Este grupo de trabajo va a apoyar al Ministerio de Salud en esas tareas de naturaleza logística, identificación de cuántos camiones se necesita, si los que tenemos están suficientemente operativos o no, la complejidad que explicó la ministra de Salud. Este grupo de trabajo va a depender esta Secretaría Técnica encabezada por el señor Carlos Neuhaus forma parte de ese grupo de trabajo. Y estamos recibiendo apoyo no solamente de la empresa privada, sino de la cooperación internacional para garantizar un equipo básico que pueda ser el motor y acompañar todo este proceso de manera sostenida.
El grupo se debe instalar en los próximos 7 días a más tardar y una vez instalado, el señor Carlos Neuhaus asume la Secretaría Técnica, que de algún modo va a estar adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros porque nosotros tenemos como tarea fundamental articular a los sectores, pero también hacer una articulación en los territorios, es decir, con los gobiernos regionales y gobiernos locales. Como su nombre lo indica, y con esto cierro, es un grupo de apoyo para el proceso de implementación de las vacunas. Quien pone la vacuna, evidentemente, es el sector especializado que es salud. Gracias. La breve respuesta, por favor, muy cortita a la pregunta anterior y disculpas por haberla pasado. Muchas gracias. Claro que algo ha cambiado. Estamos acá juntos después de muchos meses contestando algunas de sus preguntas. Un año educativo no se diseña en un mes. Desde ya hace algunos meses estaba pensando, como la evidencia internacional así lo muestra, ir planteando varios escenarios para poder iniciar el 2021 un año escolar, ¿no? Pero tengan absoluta certeza, todos ustedes, padres de familia, docentes y estudiantes, que ante la primera alerta que esto nos muestre, que pone en riesgo mínimo la vida de cualquier niño, niña, joven, docente en el país, estamos preparados para volver a actuar y prender el modo remoto de la educación. Así que tengan absoluta seguridad que lo principal, por supuesto, es la salud de todos. Silvia Pérez, Gestión. Buenas tardes, señor presidente, ministros. Mis preguntas son las siguientes. En primer lugar, mi consulta está destinada al titular del MEF. Quisiera saber cuánto es lo que se ha destinado en la partida presupuestaria para la compra de las vacunas. Quería saber si existe o no un recurso específico y si no está catalogado como contingente. Para la Premier, si me podría aclarar respecto a la ONP, mientras se define la demanda del Tribunal Constitucional, ¿van a iniciar o van a proceder al trámite del pago en sí mismo? Señor presidente, mi consulta es si usted está de acuerdo para que el 11 de abril del 2021 se incorpore el acuerdo de una nueva constitución. Quisiera saber su posición. Y finalmente, para el ministro de Trabajo, quisiera que me aclare la posición en cuanto a la ley agraria. En el Congreso se está proponiendo que el sueldo diario se eleve a 58 soles. Muchas gracias. Perdón, no le entendí muy bien la última pregunta. ¿Podría ser más claro? ¿Del Ministerio de Trabajo? Ya, el Ministerio de Trabajo. Sí, sobre la ley agraria, del sueldo, sí, el que se ha propuesto es de 58 soles. Gracias. Bien, mire, estas preguntas, somos un equipo, como he dicho. La pregunta sobre la ONP la contestará la señora Presidenta del Consejo de Ministros. Lo del presupuesto para la compra, el Ministro de Economía y Finanzas. Y el tema de Constitución. Adelante, por favor. Sí, bueno, sobre la ONP, como ya hemos señalado, nosotros hemos presentado una acción de inconstitucionalidad y estamos invocando al Congreso que responda pronto a la demanda una vez que ésta sea notificada para que los plazos se aceleren y tengamos una certeza jurídica respecto de la inconstitucionalidad de esta norma, porque en realidad estamos cuestionando en el fondo la norma. Esto corresponde también a un proceso en simultáneo que la propia norma nos da un respiro al establecer un plazo para que definamos en caso de implementarse el procedimiento respectivo. Confiamos en que el Tribunal Constitucional resuelva pronto para declarar la inconstitucionalidad y no vernos en el escenario de un pago cuyos fondos no tenemos como país. Señor Ministro de Economía y Finanzas, por favor. El presupuesto del 2021 tiene un fondo de contingencia de alrededor de 8.000 millones de soles. Dentro de ese fondo de contingencia están varios rubros, entre ellos la vacuna. Es imposible precisar el monto exacto de este destino, pero está claro que siendo la vacuna un elemento indispensable para el país, cuando el tema se presente, cuando el problema se presente, habrá que conseguir los recursos para financiarlo.
Y sobre el tema de Constitución, repetir lo que hemos dicho antes, este es un gobierno de transición y emergencia, no tenemos un mandato para esto. Lo que sí podemos hacer y se está haciendo ya es tratar de recuperar planteamientos, sugerencias, ideas para dejar el camino expedito al gobierno que salga elegido dentro de 4 meses para que proceda con el tema de la nueva Constitución. Ministerio de Trabajo. Son 4 preguntas. Reitero la respuesta en términos de, desde el Ejecutivo, lo que planteamos es que es responsabilidad del Estado fijar los pisos. La discusión sobre los niveles salariales corresponde a las partes, y en este caso reconociendo la necesidad de revisar no solo el tema salarial, sino las condiciones dignas de trabajo en el régimen agrario. Las condiciones, el régimen tributario, la parte agraria, la parte vinculada a salud, todos esos temas están vinculados a las responsabilidades del Estado. En el tema del salario corresponde a las partes fijar esos acuerdos y promoveremos y estimularemos que esos acuerdos se den, pero no va a ser responsabilidad del Estado fijar ese monto. Desde RPP. Buenas tardes, presidente, ministros. Primero, con relación al sector salud, queríamos saber, ministra Pilar Macetti, qué es lo que está sucediendo en el norte del Perú. Nos referimos al seguimiento de los casos, vemos que las cifras aumentan, los estudios de cero prevalencia. En este caso, si nos podría dar más detalles de eso y cómo van las comunicaciones también con las normas de cuidado en el norte del Perú. Y también un punto muy importante, qué es lo que está sucediendo en Gamarra y en Mesa Redonda. Falta de control, exceso de aforo, también es otra situación que está preocupando a los ciudadanos. Y rápidamente, a quienes correspondan, ¿qué va a suceder con la ley CAS? Si en todo caso va al Tribunal Constitucional. Señora Ministra de Salud, por favor. Gracias. Como expliqué hace un momento, desde hace 15 días estamos viendo en el norte cambios en cifras, particularmente en lo que es hospitalización y lo que corresponde a casos que están viniendo, como aclaré hace un momento, desde las zonas más alejadas. En ese sentido, el grupo que fue la semana pasada detectó este problema y de dónde venían los pacientes. Y el grupo que está en este momento allá está viendo la organización de la hospitalización. Esto significa que la pandemia se está comportando de formas distintas en nuestro país y estamos teniendo este componente de ruralización que está afectando la parte urbana donde están los establecimientos. Por eso estamos nuevamente reactivando las camas de UCI que estaban en la parte COVID y han pasado a la parte no COVID para volver a regresar al lugar donde sean necesarias. Con respecto al estudio de cero prevalencia, este estudio es un estudio muy importante que nos está mostrando cifras actualizadas. Y en este momento para Lima y Callao estamos en una cero prevalencia de 39.5. Eso significa que alrededor de un 40% de la población que estamos en este lugar hemos estado en algún momento expuestos y esa es la positividad. Pero significa que un 60% de nuestra población es susceptible. Hay que mirarlo al revés. Y eso es el riesgo que tenemos. Es por eso que es muy importante que analicemos la conducta que tenemos cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tenga mucho cuidado con los lugares cerrados donde no corre aire, los lugares donde hay grandes conglomerados, los lugares donde entramos en contacto físico y todos relajamos las medidas. Y es por eso que hemos estado dividiéndonos el trabajo. Y como ven ustedes, nosotros estamos ocupándonos de las regiones y con el apoyo de eSalud y su sistema de detección del calor, estamos viendo los conglomerados aquí en Lima, que en este momento de las fiestas se vuelven tremendamente importantes y ellos están hoy día mismo inclusive en la zona de Gamarra y están asumiendo también otros centros comerciales para ayudarnos en la detección de los sitios de riesgo, que los ciudadanos los conozcan y busquen organizar sus compras, sus actividades, su comercio para otros lugares donde haya menos riesgo. Todos tenemos que estar alerta a esta información y ir a lugares donde haya menos riesgo, donde no haya un conglomerado grande, donde haya circulación de aire y donde nuestro tiempo de permanencia debe ser limitado. En realidad, no más de 2 horas en un lugar para que evitemos los riesgos de contagio. Gracias. Sobre el tema de las cárceles, por favor. Sí, sobre la ley de CAS, de este contrato
de Trabajo. Nosotros, como ustedes saben, en su momento, en el debate en el Congreso, hemos manifestado que esta norma distorsiona lo que significa la implementación de la Ley del Servicio Civil. En consecuencia, estamos a la espera de la autógrafa para hacer la evaluación correspondiente y decidir cuál va a ser nuestra actuación procesal. Gracias. Luis Enrique Pérez convoca. Muy buenas tardes, señor presidente, señores ministros, señoras y señores ministros. Muchas gracias por la paciencia y por esta modalidad de preguntas que hacen que tengamos diferentes formas de abordarlo por cada medio de comunicación. Tengo unas preguntas, primero, para señores ministros de Energía y Minas y también de Trabajo, porque los trabajadores mineros están haciendo una huelga indefinida, ¿no?, hace varios días, y están pidiendo también que se derogue, se retire la tercerización en el sector minero del régimen general. ¿Ustedes ya han conversado con ellos? ¿Van a hacer lo mismo o se va a plantear algo parecido como se ha hecho también en la ley agraria, donde se ha retirado la tercerización laboral? También el presidente Sagasti ha invocado al tema de la transparencia para recuperar la confianza. En el gobierno anterior, Convoca.p, el gobierno del señor Vizcarra, Convoca.p hizo pedidos de información al Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas, a COFIDE, también sobre el tema de Reactiva Perú, para conocer cuáles eran las fechas en que los bancos dieron los préstamos de Reactiva a las empresas, porque como ustedes saben, se otorgaron préstamos a empresas vinculadas a la corrupción, incluido el caso Lavallato. Pero el gobierno anterior negó esta información, incluso Convoca demandó al Ministerio de Justicia para que se pronunciara la entidad de transparencia, el Tribunal de Transparencia, para que se entregara y se hiciera pública la información. Sin embargo, en una instancia nos dijeron que la información era pública y en la segunda instancia nos dijeron que la información era secreta. Quisiéramos ver si justamente en aras de la transparencia para recuperar confianza, el gobierno puede hacer públicas las fechas en que los bancos otorgaron los préstamos de Reactiva Perú para conocer si cumplieron con la normativa anticorrupción que se aprobó posteriormente al decreto que crea el programa de Reactiva Perú. Y también, por último, desde junio de este año no se publican nuevos datos de los préstamos de Reactiva Perú. Van 7 meses en que el Estado no cumple lo que dice el decreto que crea Reactiva, que se tiene que COFIDE da cada mes un reporte al MEF y que el MEF debe publicarlo en su web. En la gestión de la exministra Alba, el MEF nos dijo que iban a publicarlo en septiembre. Luego dijeron que, como habían ampliado el programa, lo iban a publicar en noviembre, pero hasta ahora no se publica. Entonces quisiéramos saber si va a ser pública esa información de la fase 2. Gracias. Bien. Pasaría la pregunta primero al ministro de Economía y Finanzas y luego al ministro de Justicia. Debo decir que Reactiva Perú es uno de los programas que explican que la economía peruana pueda en este momento estar recuperándose rápido, así que no hay que subestimar Reactiva Perú. Sobre la transparencia, debería conocer los detalles precisos de las preguntas. Si está en el marco de la ley, con todo gusto ofreceremos toda la información. Debo decir también que Reactiva Perú ya no está operando porque ya no hay demanda desde las empresas, no por falta de recursos, sino al parecer ya no hay demanda. Pero sobre la transparencia, insisto, voy a ver el pedido y si está en el marco de la ley, con todo gusto ofreceremos toda la información que sea necesaria. Yasmín Rosas, del Comercio. El ministro de... Por favor. En el caso de los trabajadores mineros, después me va a complementar el ministro de Trabajo, pero en general hay una proporción importante de trabajadores en la minería que trabaja en una red de subcontratistas, ¿no? Algunos proveedores locales, que es una gran demanda
en las zonas mineras y algunos de empresas que trabajan a nivel nacional. Lo importante, creo, es que estos contratos, estos subcontratistas se hagan al margen, dentro de lo que indica la ley, y no se abuse de este esquema de subcontratación. Y creo que el Ministerio de Trabajo hace una inspección constante a través de SUNAFIL para que eso así sea, ¿no? Le dejo al Ministro de Trabajo que pueda completar. Gracias. Gracias. En relación a la tercerización e intermediación, lo que hay que recordar es que en términos generales, lo que se proscribe es que se dote a personal, solo a personal, para las actividades principales. Los temas vinculados a actividades especializadas, los temas vinculados a contratos de ocasionalidad o suplencia son permitidos bajo las características que se plantean en las leyes especiales, y que además estamos planteando que se respeten de la misma manera en el caso del régimen agrario. En términos generales, hay algunos casos de reclamos de trabajadores mineros que están circunscritos a algunos espacios focalizados que corresponden a solicitudes de ceses colectivos que están siendo respondidas en su caso por los gobiernos regionales a través de sus directores competentes, y en algunos casos a través del propio ministerio cuando tiene que intervenir como segunda instancia o eventualmente como primera. Eso así. Última pregunta. Alexandra Ampuero, La República. Señor presidente, ministros. Señor presidente, usted dijo que la vacuna de Pfizer, por sus condiciones de refrigeración, solo será aplicada en las zonas urbanas. ¿Qué hará el gobierno para asegurar la inmunización en las zonas rurales? ¿Se mantienen negociaciones con laboratorios cuyas vacunas puedan ser aplicadas ahí? Ministra Vargas, ¿cómo prevenir que la vacunación no abra otra brecha de desigualdad? Respecto a los estudios de seroprevalencia, ¿cuándo se harán públicos los datos? ¿Este gobierno mantendrá una política de datos abiertos que facilite el análisis de la pandemia por científicos independientes? Por otro lado, a un mes de la muerte de Inti Brian, las investigaciones periodísticas demuestran el abuso de policial, el uso de perdigones de metal. ¿En qué situación se encuentran las investigaciones fiscales? ¿El gobierno ha pensado en una reparación? ¿Qué tipo de asistencia se le va a dar a las familias de los fallecidos y heridos? Y por último, el Congreso aprobó por insistencia la ley que permite la formalización de autos colectivos, la misma que el Ejecutivo había observado. ¿El gobierno tomará alguna acción en contra que ha sido calificada un servicio de alto riesgo? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Son varias preguntas en una. He tomado nota de casi todas. Quizá le pediría a los ministros que contesten en detalle, por ejemplo, sobre los colectivos. Lo va a conectar el ministro de Transportes y Comunicaciones. Pero brevemente sobre Pfizer. Precisamente usted ha escuchado lo que estamos haciendo es tratar de negociar con varios proveedores de vacunas, no solamente uno. Pfizer es la más exigente, la de menos de 60 grados centígrados. El resto, en su mayoría, requieren solo una temperatura bastante limitada, alrededor de 0 grados, un poco más, un poco menos. Evidentemente, la vacuna de Pfizer tendrá que aplicarse en los lugares que estén cercanos a los sitios que hay, pero para el otro caso estamos programando el uso y las negociaciones con las otras vacunas que no tienen exigencias de frío tan fuerte. Sobre las otras preguntas, yo sugeriría a mis colegas, por favor, que la señora Presidente del Consejo de Ministros, que ha estado trabajando y coordinando estos temas en el gabinete, dirija a quién cree usted que debe contestarlos. Quiero pedir al Ministro de Justicia que nos informe sobre los avances en el grupo de trabajo para apoyo a las víctimas de las movilizaciones sociales. Perfecto. Ministro. Gracias. Gracias, Presidenta. Una de las tareas que hemos anunciado hoy día es la conformación de un grupo de trabajo multisectorial para justamente dar seguimiento y atención a las víctimas del 14 de noviembre, en los casos de Inti, Sotelo, Brian Pintado y las personas que resultaron heridas.
el acuerdo es tener una atención integral a estas personas, y eso sin duda va a significar también una serie de estudios, como bien se ha anunciado ahora, que permitan ver y definir claramente el tipo de atención que vamos a brindar a estos jóvenes, y también, por supuesto, incluir al joven Jorge Muñoz en este tipo de tareas. Muchas gracias, ministro. Y sobre la otra pregunta en relación a la ley de la autorización de taxis colectivos, también estamos a la espera de la autógrafa para poder tomar una decisión sobre la actuación procesal del Ejecutivo. Muchas gracias. Sí. Ministra, por favor, si puede comentar. Solo para anticipar, estamos precisamente coordinando en el Ejecutivo de diseñar algún sistema de información que en tiempo real a ustedes les pueda permitir tener la información acumulada, porque hay diversas fuentes dentro del Estado, y sobre todo cuando se arranque el proceso de vacunación, para que todos podamos hacer un seguimiento y también contribuir en brindar la información necesaria a la ciudadanía. Ustedes ahí tienen un papel súper importante por todos los temores y mitos que hay en torno a la vacunación, pero también para alertarnos si la ruta, por ejemplo, de distribución de la vacuna puede encontrar algún obstáculo, algún impedimento que precisamente limite el que llegue a su destino. Pero eso ya lo anunciaremos en una próxima reunión en mayor detalle. Sí, ¿algo específico que pueda añadir la señora ministra? ¿Cómo no? Específicamente para la zona rural. Recordemos que difícilmente un país puede recibir una sola vacuna. Tal como han indicado los organismos internacionales, cada país tendrá que recibir 2, tal vez 3 vacunas, como máximo 3, porque más sería ya complicado. Segundo asunto práctico, la conservación de la vacuna a menos 60 grados se hace con ultracongeladores. Estos ultracongeladores son de menos 80 para abajo, incluye menos 60 evidentemente, pero la empresa que los está distribuyendo, distribuye la vacuna, va a llevar la vacuna hasta el punto de vacunación. A pesar de eso, nuestro país está previendo y ya se están organizando los ultracongeladores, porque todo puede pasar. Podría pasar que por algún motivo se les caiga su sistema de distribución, y nosotros ya tenemos ultracongeladores nacionales funcionando, que están siendo ya acomodados para que puedan acomodar vacunas. Tenemos 7 en el país que funcionan desde hace tiempo. Hay como 6 más que estamos colocando con otras cosas, tejidos y demás, para desocupar los 7 que queremos tener por precaución. Y además de los organismos internacionales estamos recibiendo otros. Y en la zona rural, la temperatura que manejamos para el Sistema Nacional de Vacunaciones, 17 vacunas para 26 enfermedades, va con un sistema organizado de menos 20 para los grandes almacenes. Hay 48 congeladores a menos 20, y a partir de allí lo que se utiliza en cada uno de los establecimientos son las refrigeradoras de 2 a 8 grados. Y aparte de eso, el termos con el cual podemos caminar en la Amazonía, en los Andes, entre 10 y 15 días. Bien, muchísimas gracias. Este ha sido el primer encuentro que hemos tenido con la prensa. Tendremos muchos más en los próximos meses. Nuestros ministros, el gabinete en general están a disposición de ustedes. Como ha habido tantas preguntas en esta primera sesión, yo creo que podremos organizarnos un poco mejor para poder responder con mucho más calma en reuniones, en entrevistas, estas preguntas que inquietan no solo a ustedes, por supuesto, sino a toda la ciudadanía. También quiero destacar que lo que ven ustedes aquí es un trabajo en equipo. Lo que hace el presidente es dar la dirección, el rumbo, conversar con cada uno de ellos. La presidenta del Consejo de Ministros coordina, pero trabajamos todos como un equipo de verdad. Quisiera terminar simplemente diciendo que somos un gobierno, el gobierno de transición y emergencia tiene fe en el pueblo peruano. Saldremos adelante de esto como hemos salido de múltiples dificultades. No va a ser fácil por las circunstancias que describí anteriormente, pero sí, de hecho, saldremos adelante con el esfuerzo de todos los peruanos. Vamos a vencer la pandemia. El equipo que ustedes ven está orientado hacia eso, y además
a todos los otros objetivos de reactivar la economía con seguridad, en fin, de mantener el sistema educativo funcionando y, como mencionó la Presidenta del Consejo de Ministros, garantizar elecciones libres y transparentes en el 11 de abril. El último mensaje que quisiera dejar es algo que han repetido los señores ministros y la Presidenta del Consejo de Ministros en varias oportunidades. Estamos enfrentando la pandemia y esta es una tarea de todos. Ayúdennos, por favor, ciudadanos, ayúdennos a ayudarlos. Usen la mascarilla, lávense las manos, mantengan la distancia física y la cercanía social. No se confinen en espacios cerrados. Y lo que tenemos que hacer también es evitar aquellos viajes innecesarios durante Navidad y Año Nuevo, cuando podemos conectarnos por medios electrónicos y virtuales. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros seres queridos en estas fiestas y en estas circunstancias es cuidarnos. El mejor regalo que podemos hacer a nuestros seres queridos es la salud y la vida. Muchas gracias, señores, y hasta una próxima oportunidad.